Muy buenas tardes a todos ustedes. Es una alegría reencontrarnos en esta agradable tarde, soleada, con nubes maravillosas y un cielo espectacular, para escuchar todo lo relativo a la continuidad de nuestro taller de periodismo de paz contemporáneo, que pretende, ha pretendido y pretenderá siempre formar gestores de paz en el ánimo de su compromiso permanente de la vinculación de la noticia, de la narrativa, de la escritura con la paz. En el inicio de un movimiento por primera vez maravilloso en todo nuestro país, medios de comunicación por la paz. El día de hoy vamos a seguir una dinámica muy interesante para la presentación, pero cabe resaltar que el módulo que vamos a ver hoy se denomina Miradas y Narrativas de Realidad, tópicos y perspectivas de comprensión, solución pacífica de conflictos y esperanza. Todo esto para nosotros es muy interesante porque conforme hemos venido desarrollando este taller, vamos aglutinando a una manera de aproximación el verdadero significado del periodismo de paz, de la escritura por la paz, de esa parte de dar cuenta, de escribir, de contar, de platicar, de conocer, reconocer tantas historias, tantas prácticas, pero hilvanadas de una forma doble. Por un lado, hemos entendido que el hablar de paz no significa solamente hablar de la ausencia de guerra, de la ausencia de violencias, de la ausencia de conflictos, sino hoy más que nunca estamos convencidos que hablar de paz es, por un lado, dar cuenta de los sucesos que nos acontecen, dar cuenta de las situaciones que generan quebranto en la sociedad muchas de las veces, o en lo individual o en lo colectivo, pero significa de una forma muy interesante y de ese proceso de violencia que se vive, de ese conflicto que afecta, de ese fenómeno social, en un marco de dar información a conocer, pero no solamente ese hecho, ese fenómeno, ese momento, ese movimiento, esa violencia, ese específico punto que altera la paz, sino dar a conocer eso y cómo de a poco o se va movilizando ese hecho, se va movilizando ese fragmento del fenómeno o va generando la activación y la acción en la sociedad. Entonces, cuando tenemos de una forma integral la explicación de un hecho violento, de un fenómeno social, aparejado con una parte muy interesante del movimiento social, de la intención de comprensión muy interesante, individual o colectiva, o el punto que nos lleva a ver cómo se ha seguido, tratado, generado o avanzado, es cuando estamos generando y fortaleciendo una cultura de paz desde el periodismo de paz, desde la escritura por la paz. Así es que para nosotros este módulo es un módulo muy interesante, es un módulo fundamental, porque a partir de este módulo, estas aproximaciones que hemos venido teniendo a la parte del desarrollo del periodismo de paz, de la escritura por la paz o de la posibilidad de generar noticias de paz, pues va tomando sentido en la dinámica de los módulos que vendrán posteriormente. Entonces, para el día de hoy hemos preparado para todos nuestros asistentes una charla muy agradable que hemos dividido en 3 partes importantes. La primera parte vamos a escuchar a don Anselmo Sandoval, nuestro tejedor de letras mexicano, que va a generar una reflexión del para qué escribir, el para qué de la escritura. Posteriormente vamos a escuchar a nuestra querida aliada siempre en estudios de paz y el activismo social por la paz, Marta Charris, la doctora directora del Instituto de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad Popular del Cesar, ubicada esta universidad justamente en un espacio territorial de hoy reintegración del conflicto en Colombia, contemporáneo, relativo al proceso de paz que hoy se vive. Y escucharemos finalmente a Ginette Trujillo con una narrativa, una historia propia
que generó prácticas de comunicación a través de los medios visuales. Y vamos a dar cuenta de esa producción que ha sido premiada a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, en su país y en el extranjero. Entonces, yo, para presentar a todos, yo he generado y le he pedido el día de hoy a nuestro tejedor de letras el punto de que nos diga por ahí quién es don Anselmo. Y de a poquito vamos a ir escuchando no solamente quién es don Anselmo, sino quién es cada uno de ustedes que participa en este taller. Ya irán viendo ustedes la dinámica correspondiente. El día de hoy estarán con nosotros don Anselmo Sandoval García, presidente vocal de la Asociación Nacional de Periodistas y Escritores por México, ACE. Él realizó estudios en filosofía en el área principal de la pedagogía. Ha tenido cargos importantes a su cargo como secretario general de la Coordinadora Nacional de Estudiantes y Profesionistas en Filosofía. Su experiencia laboral ha estado muy enfocado en el ámbito del desarrollo docente, la investigación, la escritura, de la filosofía, la ética, la lógica y la matemática en distintas instituciones, tanto locales como nacionales. Como escritor y periodista, él se define como un tejedor de letras, escritor en el periódico Tonalá de hoy y en revistas distintas a lo largo y ancho del país, con la columna tan importante Tejedor de Letras. Él ha impulsado también importantes artículos en los periódicos Emisor Circular y La Voz de El Salte. Participa actualmente como un activista social promoviendo en estos momentos el Movimiento Nacional Medios de Comunicación por la Paz. ¿Para qué decir sus encargos que ha desempeñado como vocal ejecutivo, presidente, asistente técnico, promotor, vinculador de periodistas y escritores por México hasta la fecha? Y por qué no decirlo, uno de nuestros principales líderes en este interesante proyecto en el que todos ustedes hoy se encuentran integrados. Pero por si fuera poco, esta tarde nos acompaña también he de decir primero así, una muy querida amiga mía, muy querida, Marta Charris. Marta Charris es no solamente una gran profesionista y una activista desde Valledupar, en la propia universidad y el departamento del Cesar, sino que es una gran abogada, administradora pública, con maestría en la gerencia y administración especializada de empresas. Ella es ahora doctoranda en ciencias políticas, directora, escritora, funcionaria, trabajadora de la docencia permanente, de la lucha constante por la paz, pero sobre todo una investigadora y una escritora de primer nivel en su país. Ella actualmente es la directora, nada más y nada menos, que del Instituto de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad Popular del Cesar. Por lo tanto, sobraría decir y nos quitaría, y a lo mejor todo el rato de nuestra charla el día de hoy, todos los libros, publicaciones, escritos, editoriales que ella ha coordinado como directora de este importante centro de investigación. Pero el día de hoy también contamos con la visita muy especial, y aquí tenemos de nuestra también muy querida amiga Ginette Trujillo. Y les he de contar yo porque es muy interesante este encuentro. Hace muchos años, tuve la oportunidad de estar en Colombia estudiando el tema de la violencia, el conflicto, los acuerdos de paz y todos los temas relativos al posconflicto y sus publicaciones en diversos libros y en diversos periódicos de ese país. Cuando yo asistí para entender por primera vez este tema tan importante, he de comentarles que tuve la oportunidad de conocer a Ginette. Y desde un organismo muy importante en Colombia, entendí lo que significaba la aceptación del concepto de paz en la vida de una persona y cómo a partir de esa comprensión se genera un cambio
en donde la resiliencia se hace presente, pero también la posibilidad de la actuación y el cambio. Entonces, el día de hoy tenemos una sorpresita. Yo a Ginette solo la voy a dejar entrecomillada como una gran aliada de la paz, como una historia de vida, de reintegración y de una lucha constante con los medios de comunicación para lograr la estabilidad maravillosa en el que el día de hoy vive, no solamente como una gran empresaria en el desarrollo humano, sino como una gran promotora de la vida, una gran madre de familia y una gran esposa. Entonces, en esta dinámica vamos a el uso de la voz, por favor, a don Anselmo Sandoval, nuestro tejedor de letras. Adelante, por favor, don Anselmo. Muchas gracias, doctora. Con sol te visto, en luna desvelo, y te cubro al ritmo de mi corazón, amor, amores de todos mis tiempos. La importancia de escribir. El mejor y mayor de los inventos del hombre no es la rueda, es la palabra. Tejedor de letras. Solo podemos hablar de lo que se vive y de lo que se lee. 10,000 millones de años tardó el hombre desde su aparición para mencionar sus primeras palabras. ¿Cuánto tiempo debe pasar para entendernos como personas que podamos vivir en paz? La única forma de transmitir nuestra ciencia es el diálogo. Platón. El lenguaje cotidiano es nuestra primera experiencia para aprender el hábito del habla. Como materia del lenguaje, conocemos que lo estudia la lingüística y conocemos que la cultura del habla evoluciona a través del tiempo y el lugar. Así el lenguaje, las cuales también cambian en relación directa a la evolución técnica de los pueblos. Las palabras tienen vida. Son, como lenguaje, un sistema abierto que contiene las experiencias de los hombres, de tal modo que podemos decir, son un sistema del ahorro de dichas experiencias, por lo que con ellas podemos imaginar, viajar en el tiempo y comunicar nuestros pensamientos. Al dialogar, dejamos constancia del habla a través de la escritura. Luego entonces, la escritura resulta ser el único vehículo por donde se expresan nuestros pensamientos. Los escritores y los periodistas no solo son importantes por lo que dicen o expresan, son también importantes por lo que impiden decir y las tradiciones y costumbres que generan. Son la voz del pueblo en búsqueda de las obras justas a favor de las distintas comunidades. Son los profesionistas de la selección del discurso oral o escrito que cure el mal del ánimo humano, invitándolos, los atraigan a colaborar, mejorar las condiciones de vida a fin de lograr vivir y dejar vivir en paz y armonía social. Somos el antídoto al opio del pueblo, de los prejuicios que impiden el superar el temor al camino del cambio. Cambios a los que la vida te invita e invitaciones a cambios de vida. Proyectando y proyectándole a la sociedad, invitarlas a la reflexión crítica a través de un arte puro y humano a fin de expresar y generar opinión sobre el mundo y la vida. La escritura y el lenguaje como sistema abierto de vida no son en sus conceptos definitivos, son susceptibles del cambio de significados e incluso de términos, porque la vida en su existir evoluciona y con ello también los conceptos. Por ejemplo, y para ser más claro, de la importancia que tienen las palabras, en el mundo antiguo de los griegos se le llama alma a la forma de pensar
en las personas. Este mismo término, en la Edad Media, se interpreta como espíritu por convenir a los intereses de la Iglesia. En la época moderna contemporánea, lo llamamos pensamientos, como producto de la acción, del pensar y que se manifiesta a través del lenguaje. Así, alma, espíritu y pensamiento se refieren a lo mismo, solo son la evolución de un término con distintas experiencias de una palabra, por el uso y costumbres en tiempo y forma y espacios diferentes. No existe nada en la vida definitivo, sea sistémico o estructural, porque la vida en ella misma jamás es definitiva. Lo importante e interesante del lenguaje, sea oral o escrito, para finalizar, no es la interpretación del mundo, sino su transformación. Carlos Marx. Es cuanto, doctora Verónica. Veamos la importancia de lo que nos ha manifestado ahora nuestro tejedor de letras. Si la palabra es vida, si la palabra es alma, imaginemos la fuerza de la palabra para visibilizar y dar cuenta de lo invisible, de lo que no se quiere mirar, de lo que no se quiere escuchar. Cuánto por hacer desde la palabra. Muchas gracias, tejedor de letras. Ahora escucharemos y cederemos el uso de la palabra a nuestra querida amiga Marta querida Charris, quien ella nos generará en la temática que vamos a ver el día de hoy, un contexto importante de cómo se generó un conflicto, cómo ese conflicto fue tratado, cómo el conflicto en su tratamiento fue generando el surgimiento de esas personas visibles pero invisibilizadas y cómo esta invisibilización afectó enormemente a grupos que se transformaron en grupos vulnerables, pero cómo de a poco se fue transformando en un país gracias a la palabra, la posibilidad de una luz y de una esperanza en el marco de la paz. ¿Por qué hablamos desde otro país? ¿Será acaso que en nuestro país, México, no tenemos problemáticas de corte similar? ¿Será acaso que en un país como el nuestro no existen desaparecidos, no existen desplazados, no existe un movimiento autónomo, no hay un ejército que se considera autónomo y de forma de vivencia diferenciada a las políticas del gobierno actual? ¿Qué ha sucedido con el STLN? ¿Qué ha pasado con el movimiento del 68? ¿Qué ha pasado con los casos de Acteal? ¿Qué ha sucedido con cada una de las comunidades afromexicanas que viven en nuestro país? Sí, sí hay problemas también en nuestro país, pero para poder adentrarnos a ellos, muchas veces es importante la observancia de qué hicieron otros para, conforme vamos avanzando, dar cuenta de lo que hemos hecho nosotros, de lo que hacemos y desde dónde lo hacemos. Así es que sin más, maestra Marta Charris Balcazar, sea usted bienvenida esta agradable tarde, al igual que Ginette. Le cedemos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Tiene derechos de administración para compartir pantalla. Buenas tardes a todos. Le envío un caluroso saludo desde la ciudad de Valledupar, Colombia. Agradezco la invitación a este magno evento y de verdad que a cada uno le mando ese fraternal saludo y felicitarlos porque estamos en esa construcción del conocimiento, en esta apuesta por cambiar nuestras realidades sociales, por cambiar la realidad de cada una de nuestras comunidades. De verdad que para mí es muy satisfactorio ver cómo los viernes nos reunimos para hacer esta apuesta de la construcción de la paz. Por eso felicito y agradezco enormemente a la doctora Verónica por su invitación a conformar este taller de gestores de paz municipales. La realidad que hemos venido trabajando nos permite hacer unas reflexiones acerca de las investigaciones que hemos realizado sobre la construcción de paz. Pero para hablar del caso colombiano necesitamos saber qué es el tema del
el conflicto armado. Y bien como lo decía en los acuerdos y en el protocolo por los acuerdos de Ginebra ratificados por Colombia en 1994, se decía que el conflicto armado es de carácter no internacional. Es decir, cuando un Estado es confrontado por una o varias fuerzas armadas irregulares. Esto nos permite ubicarnos que en Colombia hemos tenido un conflicto armado por más de 50 años y que luego de todo un proceso nos permitió llegar a firmar unos acuerdos de paz y es lo que nos encontramos en la actualidad. No sé si ven las presentaciones de lo que les estoy compartiendo. ¿La ven? Por favor, me confirman. Yo creo que se está pasando acá pantalla, Marta. Si gustas, aquí ahorita todavía no se identifica. Permíteme. Okay. Pongamos compartir, por favor. Estás asignada con los derechos de administrador, ¿verdad? Creo que por ahí hay un botoncito que está justamente, perfecto, creo que va a entrar la presentación. ¿Está entrando la presentación? Perfecto, adelante. Solo agrandar ahora, por favor, las imágenes. Gracias, Marta. Ahora faltaría... Adelante. Les comentaba que para poder hablar de acuerdos de paz tenemos que indudablemente retomarnos al conflicto armado. Y es entonces cuando hablamos que el conflicto armado son aquellos conflictos internos que se han generado a partir de las fuerzas armadas o grupos armados organizados que bajo la dirección de algún responsable ejercen sobre una parte de dicho territorio que permitan realizar operaciones militares sostenidas y concentradas. Esto nos permite ubicarnos y sea preciso determinar que el tema de hoy no es el conflicto armado, pero para poder entender el proceso de paz que ha llevado Colombia, se hace necesario retrotraernos a los acuerdos firmados en Ginebra y que fueron ratificados por Colombia en 1994 para establecer el orden histórico que hemos venido desarrollando como país. Es así entonces como nos permitimos, con fuente al 1 de enero del 2020, representar que las víctimas del conflicto armado en su totalidad son 8.944.137 personas. Mírese bien, estas son las víctimas registradas en el Registro Nacional de Información que tenemos. Miremos entonces que tenemos de esas 8.944 víctimas registradas, 8.553.416 personas que fueron víctimas del conflicto armado y que se declararon, hicieron todo un proceso de reconocimiento para determinarse como víctimas del conflicto armado. Así entonces tenemos que de esas 8.553 personas, 390.721 han tenido sentencias. Esto nos implica como para dimensionar qué tanto ha sido afectada la población del territorio colombiano a través del conflicto armado. Y no podríamos decir que es poco o es menos cuando revisamos que ha sido un conflicto de más de 50 años, lo que nos permite decir que no ha sido fácil todo este trance como país, todo este trance como comunidad. Pero más que todo ese proceso del conflicto armado, yo vengo a proponerles y a presentarles desde la investigación un diseño y una secuencia de este proceso de paz,
que es al que estamos apuntando todos y el que se ha abierto este espacio académico y de reflexión desde lo epistemológico, desde la cultura de paz, desde la construcción de paz. Y vemos entonces que dentro del proceso de paz, de esta construcción, hemos tenido tres fases. La primera de ellas corresponde a una fase exploratoria que se dio a partir del mes de febrero, agosto del 2010, agosto del 2002. Posterior a ello, a esta fase de exploratoria de cómo podríamos aportar a los procesos de paz, de cómo podríamos llevar y evacuar de mejor manera para poder ser todos incluidos en este proceso de paz, pasamos a la segunda fase, que se convierte en las mesas de conversaciones que se realizaron en octubre del 2012 a noviembre del 2016. Posterior a ello, de estas mesas de conversaciones, donde llevaron, mírese bien, 4 años en mesas de conversaciones, en discusiones que se dieron en La Habana, tenemos entonces la fase 3, que es la construcción de paz. La fase 2 la finalizamos con la firma del acuerdo de paz en el año 2016. Posterior a ello, y creo que ha sido el reto de la sociedad y uno de los aspectos que también voy a tratar en mi intervención, es el tema de cómo han sido los daños colaterales de la región latinoamericana, perteneciente a los más que todos los países locales que están de Colombia, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador, que veían y muchas veces fueron afectados por este conflicto armado. Nos encontramos en la fase 3, que es la construcción de paz. No es fácil hacer una reparación de víctimas, no es fácil un reconocimiento, no es fácil una identificación de todos estos tipos de vicisitudes y de malas experiencias que tuvimos como país, por eso se ha determinado los 15 años. Ahora bien, luego entonces, mírese que en la fase 3, que es la de la implementación del acuerdo final, para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, con enfoque de paz territorial en Colombia, así se llamó el acuerdo de paz, con la gente, para la gente y de la gente. Yo creo que eso no lo podemos dejar de un lado, porque no podríamos pensar en una construcción de paz sin los actores. No podríamos hablar de una construcción de paz sin analizar quiénes fueron las víctimas de este conflicto, quiénes fueron los actores que participaron. Entonces, se hace necesario identificar que este enfoque de paz territorial es con la gente, para la gente y de la gente. Siempre yo he hecho la claridad en cada una de mis investigaciones que nosotros debemos estar aportas en los procesos de construcción, en decir que el primer actor fundamental es quien lo adelanta, pero también tener en cuenta que quien lo adelanta se va a ver reflejado a quiénes va esa investigación. Entonces, mírese que ese sujeto ya se convierte en un colectivo, y que ese colectivo, al realizar actividades o acciones en el mismo objeto, viene a reflejarse como un resultado. Entonces tenemos que es con la gente, para la gente y de la gente. Mire entonces cómo se ha llevado este proceso innovador, este proceso innovador en el caso de la construcción de paz en Colombia. Lo primero es la primera expectativa que presento, es que la solución no es solo la dejación de armas, y ahí es menester hacer la claridad, porque el silenciamiento de los fusiles es un paso fundamental y diría que necesario, pero no es el único para producir y transformar el proceso de paz. Entonces, sí se llevó a cabo todo el proceso de la dejación de armas, es necesario, pero no es principal. Luego entonces tenemos la visión de una paz territorial, y que consiste en la construcción de la paz, que requiere una activa y permanente participación en los territorios para implementar los acuerdos. Nosotros no podemos
como digo yo, no podemos crear una visión de paz territorial en lo mismo que la costa Caribe, que el interior del país. Los contextos sociales son distintos, los territorios son distintos, las culturas son distintas. Entonces, la visión de paz, aquella construcción de paz territorial, aquellos límites y aquellas fronteras territoriales y aquellos principios que establecemos dentro de nuestra comunidad, puede que no se vean bien vistos o cumplan más bien los mismos efectos en otras comunidades. Es por ello que se requiere de una visión de paz territorial en cada uno de los territorios. Nosotros acá en Colombia nos dividimos a nivel de departamentos, luego por municipios, y estos municipios corresponden a lo que son corregimientos, y pasamos ya al último nivel, que son veredas. Esa visión esa visión de construcción de paz desde el territorio la podríamos llamar desde los departamentos. Creo que ustedes serían allá estados, en el caso de México, si mal me equivoco. Esa construcción nos permite ubicarnos e identificarnos a través de las necesidades. El conflicto armado no fue el mismo en el departamento del Cesar, el departamento de Cundinamarca. Por eso la visión de paz de territorio debe verse vista con otras pinceladas, le llamo yo, con otras pinceladas de construcción de paz, porque los efectos pudieron haber sido superiores o inferiores, depende también de la ubicación territorial. Y mírese bien que para el conflicto armado, uno de los aportes que se dieron a través del Acuerdo de Ginebra fue que estos conflictos, que estos grupos armados lo que buscaban es el dominio del territorio. Y lógicamente este dominio del territorio en algunos aspectos fueron más incisivos por el tema comercial, por el tema de que permitía ilícitos. Entonces, de esa misma manera, no podemos construir paz desde un país de manera general, pero sí podríamos construir visiones de paz territoriales. Entonces, eso ha sido un estigma dentro del proceso. Es importante la participación de la sociedad. Se contempla en este proceso que una serie de mecanismos para garantizar la participación ciudadana durante estos 15 años en la construcción de paz. Y mírese bien, si nosotros nos devolvemos a una visión de territorio y nos devolvemos a una dejación de armas, volvemos a lo que digo. Este proceso es de nosotros, para nosotros, y los que vamos a ser beneficiados somos todos. Entonces, sin esa participación de la sociedad sería ineficaz, sería nulo lograr ese proceso de paz. Y ahora yo les hago una radiografía de lo que ha pasado en Colombia. Cada uno, y es doloroso decir, cada uno de los habitantes del territorio colombiano en los últimos 50 años se vio afectado de una u otra manera por el conflicto armado. Por eso entonces no podríamos decir que no nos tocó ese conflicto. No podemos hacer parte. Y les confieso que una de las reacciones que tuvimos como una experiencia en un territorio de paz cuando estuve el año pasado con la doctora Verónica, frente a, era un territorio donde se encuentran ubicados un grupo de personas que hicieron parte del grupo armado de la FARC, y mi reacción a ella fue la denegación en principio. Muy a pesar de conscientes del proceso y hacer parte activista de que vamos a construir la paz y de aquel discurso activo, como le digo, existe en la población colombiana resistencia. Existe resistencia por el dolor causado. Existe resistencia porque hay dudas si es posible que como país podamos alcanzar la paz. Se lo digo desde la experiencia propia. Y a veces
a veces es doloroso encontrar que muchas veces no se hace la participación activa de la sociedad por aquel dolor, por aquel proceso en el que cada uno estamos pasando como país. Es entonces como pasamos les muestro la radiografía de las fases de construcción de paz, donde iniciamos en el periodo del 2016 y mírense bien que llevamos a un periodo final del 2031, donde tenemos un elemento fundamental, el enfoque diferencial étnico y de género, que se hace necesario en todo este proceso de construcción de paz. Y es a lo que llamo que nosotros, para lograr esas capacidades de la construcción de paz, se hace necesario lo siguiente. Las capacidades para la convivencia son fundamentales para la transformación. Si corrieron a tu papá. Las capacidades para la convivencia son fundamentales para la transformación de las dinámicas culturales que se han legitimado en la violencia. Construir paz estable y duradera requiere de sentir, pero también requiere de pensar distinto para lograr un hacer diferente y un hacer para la paz. Nosotros se hace necesario y bienvenidos sean estos espacios para un diálogo intercultural. La transformación del conflicto, la comunicación empática, el liderazgo transformador y democrático, además de reconocer las capacidades de los territorios. Y ahí a mi tarea, la tarea que debemos hacer. Lo primero que digo es primero reconocernos. Como sociedad debemos reconocernos dentro del conflicto armado y es mi primera invitación al día de hoy. Además que como país, yo creo que debemos reconocernos a nivel internacional y son estos los espacios y la unión que nos ha dado con todo este proceso que viene construyendo la doctora Verónica y su grupo. Si nos reconocemos, podemos escucharnos, pero además podemos revisar cuáles son los aportes, las habilidades y las limitaciones que tenemos como diferentes actores. Pero nada de esto se puede lograr si no documentamos, si no lo escribimos, si no lo socializamos. Mi invitación es que debemos documentarlo, ya sea por video, ya sea por escritura, y lograr la socialización. Mi apuesta de aquí al año 2031 es que cada uno de los participantes de este taller podamos contar cómo fue ese proceso de reconocernos entre todos, cómo fue ese proceso de escucharnos entre todos aquí como grupo, pero también escucharnos desde las comunidades que hacemos parte, escuchar a los actores de nuestras comunidades, como actores como cuáles, como nuestros hermanos, los actores como los gobernantes, nuestros actores como los empresarios, los actores también quienes hicieron parte de ese conflicto armado. Son ellos a quienes los podemos escuchar, entender qué era lo que los movía, cuál era su visión de Estado, cuál era su visión de comunidad, cuál era su visión de bienestar. Eso nos permitirá hacer aportes significativos a través de las habilidades y reconocer nuestras limitaciones. Y es así entonces que mi invitación es a documentarlo, escribirlo y socializarlo. Naturalmente, y hoy veía, hace un tiempo había revisado las investigaciones y de qué manera se escribía en el caso de México, y ustedes hacen procesos bastante interesantes. A nivel latinoamericano se hacen procesos bastante interesantes, pero no llegamos a la documentación. Hacemos investigaciones, pero no las escribimos. Y si no las escribimos es como si no existiera. Porque en el caso colombiano tenemos de hecho una entidad que está la construcción de paz, que es una entidad que se dedica a hacer todo recopilar todos esos archivos para poder reconocernos dentro del conflicto.
conflicto armado. Y si bien nosotros nos encontramos en un proceso de construcción de paz a raíz del conflicto armado, creo que la sociedad tiene un nuevo reto y que lo estamos asumiendo. El de reconocernos, escucharnos y hacer los aportes desde nuestras realidades sociales. No es necesario un conflicto armado para escucharnos. No es necesario un conflicto armado para reconocernos. No es necesario pasar por dolorosas eventualidades para poder hacer aportes significativos. Es así como para el caso, y me permito presentar de manera muy especial a quien me sucede, en el sentido en que ha sido ella, Alba Jeanette Trujillo, una de las que se ha dedicado a documentar, a escribir, a socializar a su manera la tarea que debemos hacer para la construcción de paz. Mírese bien que Alba Jeanette se identifica como aquella mamá, mentora, emprendedora social, protagonista del documental Mujeres de los 7 Nombres, como autor y además como autora de Sombras y Sueños y las 7 mujeres que viven en mí a partir del conflicto armado. Es la tarea que nos queda, yo le sumo a la tarea que nos queda y que bien viene adelantando Alba Trujillo, es la de mostrar al mundo. Existen procesos y existen construcción del conocimiento significativo, pero que sin este tipo de procesos no los documentamos, no podrían surgir ese efecto de una manera que dimensiona. Ahora bien, el reto de la pandemia nos permite el día de hoy estar reunidos aquí en varios países, pero también nos permite a mostrar lo que estamos haciendo. Bien, la doctora Verónica pudiera estar haciendo desde México estos talleres, pero que no nos facilitarían la participación. Entonces, si hacemos una evaluación de lo que se ha venido haciendo desde el taller, ya hemos iniciado a reconocernos, estamos aprendiendo a escucharnos, estamos haciendo aportes significativos desde cada una de las realidades y desde las habilidades y experiencias que hemos tenido todos, pero lo que nos hace falta es documentarlo y escribirlo. Y que de cierta manera la tecnología nos permite grabarlo, pero mi invitación es a la narrativa. Mi invitación es dejarlo plasmado. Mi invitación es hacer blogs. Mi invitación es alzar la palabra y decir, estamos construyendo. Mi aporte desde la realidad, mi aporte de realidad es este. Me siento como una constructora de paz por las actividades significativas que hago desde mi comunidad. Entonces, si revisamos, nos toca escribirlo. Y ojalá que sea esta la oportunidad para que entre todos comenzamos a escribir y revisar, leernos. La doctora Edith decía en una sesión pasada, escríbame a mi correo, los leo. Es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio porque uno pierde el miedo. Porque cuando te sientas a escribir o a relatar lo que sientes, y cuando te sientas a expresar tus oportunidades frente a la realidad, tus habilidades frente a tu comunidad, estás haciendo un aporte significativo. Es así como le doy paso a la mentora Alba Jeanette Trujillo, que bien ha venido haciendo un aporte significativo en la construcción de paz desde su experiencia. Bienvenida. Gracias. Maestra Marta, doctora Marta, tan querida, muchas gracias por esta exposición y por arropar esta presentación tan interesante de nuestra querida Jeanette. Hemos de decir que efectivamente este ejercicio denota una acción muy interesante en el marco de una nueva gobernanza coparticipativa
y que es interesante porque me ponía yo a pensar este gobierno actual, en donde nuestro presidente municipal, que acá se llama Ismael del Toro, o nuestro secretario general, Víctor Sánchez, cómo es que fueron ellos generando la idea de sacar el tema de la educación universitaria o en las aulas para generar a través de un programa de educación popular, desde una visión identitaria de la construcción de gestores de paz, actores sociales que se fuesen formando en esa gestoría de paz, en esa vinculación entre los problemas existentes, la acción comunitaria y las posibilidades de paz. Y cómo a lo mejor en un inicio fue un reto desafiante, pero cómo ahora podemos hablar en un espacio específico de temáticas de paz de un alrededor de 500, 600 gestores de paz, en los que ahora se incorpora estos actores sociales llamados periodistas, llamados escritores, llamados narradores, llamados de alguna forma en los distintos medios de comunicación donde participan. Entonces, en este sentido, pues creo que arropamos perfecto la presencia de nuestra querida Ginette. Y esa ha sido un poco la visión, cómo mirarnos desde fuera, podernos mirar internamente y cómo dar cuenta de todas estas situaciones. Para contextualizar un poco a Ginette con esto que nos ha presentado hoy la doctora Marta, podríamos decir lo siguiente, fíjense ustedes, en esta ciudad de Guadalajara existen 441 colonias. Si nosotros tenemos un aproximado de 600 gestores de paz, por lo menos podríamos estar hablando que un gestor de paz podría estar dando cuenta del proceso de conflicto, de violencia o de situación, de hecho o fenómeno que altera la paz en cada una de estas colonias. Y podríamos a lo mejor, si vamos documentando, generar un mapa o hacer una geopolítica de paz, en donde supiéramos no solamente la parte del crimen o la violencia, sino en qué parte de cada colonia o cada barrio o cada organización social o comunidad está haciendo prácticas para el desarrollo de paz. Si hablamos que el día de hoy tenemos un registro de alrededor de 100 gestores de paz en formación en el marco del periodismo de paz, de la escritura de paz o de las narrativas de paz, podríamos estar hablando entonces la importante oportunidad de visibilizar lo que sucede, desde dónde nos sucede y por qué nos sucede. Y empezar a estar charlando de estas interesantes historias de vida que nos dan cuenta y ejemplos muy interesantes de lo que pasa, desde dónde pasa y cómo pasa. Entonces, en ese sentido, con esta presentación tan hermosa y este arropaje que nos ha generado nuestra querida doctora Marta, yo quisiera agregar un poquito aquí a la temática que yo sé que Ginette nos lo va a mencionar, pero cómo poner, ¿no? Cómo, fíjense ustedes, cómo vamos aprendiendo de a poco a entender desde la cultura de paz que una persona no pasa a ser persona por el grado académico que tenga o por la certificación de estudios que tenga, sino que pasa a ser persona en el marco de la cultura de paz por el hecho de serlo. Y entonces me encanta porque Alba Ginette nos presenta como esta doble potencialidad. Por un lado, la presentación de ella como ser persona y por otro lado, la presentación de ella tan importante en la que se perfila. Y llama mucho la atención lo que decía Marta, nuestra querida Marta, al decir que ella se presenta como una mamá mentora, como una gran emprendedora, como una speaker y como una protagonista del documental La Mujer de los 7 Nombres. Imaginemos qué hay detrás de un documental de esta naturaleza. Ella es autora de libros de Sombra y Sueños y del libro Las 7 mujeres que viven en mí. Por lo tanto, a partir de todo ello, ahora es fundadora de Empoder Acciones, una ONG con experiencia en el desarrollo e impacto comunitario y la capacitación de la población vulnerable en diversas dimensiones,
trayectorias en áreas comerciales y financieras y la promoción de venta de productos financieros y conocimientos técnicos en contabilidad, pero al servicio de una comunidad. Independientemente de sus estudios en negocios internacionales, independientemente de la carrera en donde ella se encuentra, pues nos llama mucho la atención cómo la presentación de currículums va variando y cómo vamos visibilizando en el marco de la cultura de paz quiénes somos. ¿Cuántas veces a través de los medios de comunicación nos hacemos la imagen de una persona por lo que en ellos se dice? ¿Y cuántas veces comprendemos después que detrás de esa persona había, más allá que una presentación determinada, una historia de vida? Y el día de hoy nos encontramos con Ginette para esta importante narrativa. Bienvenida, Ginette, y muchas gracias por aceptar estar con nosotros esta tarde. Adelante, tienes el uso de la palabra, todo tu público. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Verónica, por la invitación, a todos, a cada uno de ustedes por estar presente. Yo estoy realmente feliz de ser parte de este espacio. Ayer le decía a la doctora Verónica que si tuve una vida pasada, creo que fui mexicana porque es un país de los que amo, admiro y me encanta. Y entonces eso hace que el momento sea realmente maravilloso para mí. Quiero compartirles un poco, primero, muchísimas gracias por esa presentación tan bonita. Creo que no soy yo, debe ser como otra persona. Muchas gracias y a cada uno de ustedes por este espacio. Realmente es muy importante. Quiero compartirles un poco 34 años de vida en muy corto tiempo y de por qué el documental se llama La mujer de los 7 nombres, por qué las 7 mujeres que viven en mí y por qué un poco de sombras y sueños. A lo largo de mis 34 años he tenido 7 nombres. Aspiro a tener uno más, pueda que no, pueda que sí. Ha sido la forma en que me he reinventado y reconstruido en cada etapa de mi vida. Y voy a empezar a contarles desde Marta Irene. Marta Irene nace, es el primer nombre que me da mi madre, y nace en las selvas caqueteñas de Colombia, al sur del país. Nos denominamos como el departamento de la Puerta de Oro de la entrada a la Amazonía colombiana, que es el Caquetá. Y nazco de una madre campesina, de un padre comandante guerrillero, en unas condiciones realmente humildes, con un padre que se suicida antes de que yo naciera. Y durante ese primer año de vida me dan ese primer nombre. Cuando cumplo ese primer año, mi madre conoce a una persona, un excombatiente también, una persona que había pertenecido a grupos armados, y este hombre me da el nombre de Alba Ginette, un nombre que me acompañó durante mis primeros 11 años. Y bueno, Alba Ginette era una niña que nació siendo la mayor de 7 hijos. Mi madre fue madre adolescente, a los 23 años tenía 7 hijos no deseados, con una vida de maltrato físico, de violencia intrafamiliar, de abusos, de pobreza extrema, en donde realmente nunca tuvo la oportunidad de vivir sus sueños, de hacer lo que realmente quería, lo que generó que el contexto familiar fuera muy difícil. A los 8 años, mi madre decide abandonarnos, se va en busca de una mejor vida, de mejores oportunidades, de vivir lo que realmente ella quería vivir. Y a mis 8 años quedó siendo madre y padre de 6 hermanos.
que estaban entre 7 años y los 9 meses de edad. Fue una de mi vida muy difícil. Venía de un proceso de abuso sexual desde mis 4 años. Ese tiempo sola me hizo muy vulnerable a muchas personas que me lastimaron muchísimo y no entendía mucho, no entendía lo que realmente sucedía a mi alrededor. Cuando cumplo mis 12 años, mi madre regresa y para ese mismo momento se vivía en el año 98 el primer proceso de paz que se hizo entre el gobierno del expresidente Andrés Pastrana con las FARC. Empieza toda la oleada una oleada de reclutamiento forzado. En ese momento soy reclutada junto con 43 niños más. Todos estábamos entre los 12 y los 15 años de edad y es ahí donde empieza mi vida en la guerra. Nunca soñé ser parte de un conflicto armado, nunca soñé portar un fusil, ni siquiera entendía por qué el motivo de la revolución o por qué el motivo de su causa. Escasamente tenía un quinto de primaria que realmente era solo saber leer, escribir, sumar, multiplicar y dividir. Era básicamente todo lo que sabía. Y fue llegar a un lugar en donde no tenía ni idea en qué iba a encajar. No tenía ni idea a qué, ni idea qué me iba a encontrar, ni mucho menos en lo que me convertiría esa etapa de mi vida. Pertenecí a esto hasta mis 17 años. Fueron momentos muy duros. Fui entrenada en varias áreas. Fueron muchas experiencias y muchos aprendizajes. Por lo general siempre asimilamos la vida con que todo es negativo. No es así como lo veo hoy, pero sí me tomó todo un proceso verlo de esa manera. A los 17 años deserto y por primera vez llego después de 11 horas en un bus a una ciudad. Nunca en mi vida había visto un televisor. Fue la mayor emoción que he tenido hasta el momento. Amo la televisión. Fue por primera vez ver luz eléctrica, por primera vez ver la magia que tenía una ciudad. Y entendí que yo venía desde otro Colombia. En mi tierra no existía electricidad, no existían carreteras, no existían medios de comunicación, solo existían campesinas muy humildes con un sinnúmero de hijos que iban desde los 7 a los 24 hijos por familia y un contexto de abuso, de maltrato y de represión por parte de grupos ilegales, y eso era todo lo que yo conocía. Cuando llego a las FARC, me encuentro con reafirmar ese mundo machista del que venía, ese mundo violento del que venía, y ese mundo donde aprendí muchas cosas, pero que me prepararon para un conflicto armado, pero que no me prepararon para algo tan simple como prender un televisor o algo tan simple como para usar un teléfono. Mi proceso en la guerra fue fácil en cuanto a entrenamiento físico, porque resulta que mi padrastro había sido guerrillero desde sus 8 años de edad. Y mi padrastro fue la única persona que jugó conmigo de niña. Mi padrastro era hacernos equipos con, no sé, tulas, costales, no sé cómo lo dirán ustedes, y nos levantaba a la 1, 2, 3 de la mañana a hacer flexiones de pecho, a marchar, a ranchar,
arrastre, a disparar. Resulta que cuando yo llego a las FARC ya llevaba un entrenamiento y eso hizo que mi vida fuera mucho más fácil dentro del conflicto. Pero nadie me enseñó lo que era enfrentar la vida de este lado. Cuando yo llego a una ciudad llamada Armenia, por primera vez, no sé, se desaparece el hambre que tenía. Yo corrí durante 3 días, 2 noches para poder llegar a Armenia. Venía herida, venía sola, llevaba 5 días sin comer y nomás vi ese televisor, se me desapareció. Conocí una empanada y me siento en un lugar oscuro, en un parque en donde llegan 3 policías. Yo venía uniformada, con camuflado, con mis botas, lo único que no traía era el armamento, de resto todo. Soy golpeada por la policía, por estos policías, me golpean demasiado fuerte. Y después de recibir estos golpes, me llevan a un hospital, otro policía, y 20 minutos después me comunican que acabo de perder a mi primer bebé. Fue devastador. Fue curioso cuando me preguntaron mi nombre, porque no recordaba mi nombre real. Para ese momento había sido Gira. Durante 5 años había sido, yo no recordaba mi nombre real porque dentro de las filas era prohibido pensar en tu familia, pensar en tu nombre, pensar en lo que eres tú. Cuando me preguntaron sobre un familiar, un amigo, un número de seguro social o una EPS que me atendiera, no supe responder. Y fue ese choque en donde te das cuenta de que te robaron hasta tu identidad. Te quitó. Voy de ese hospital, me trasladan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el instituto que acoge a los menores de edad en protección acá en Colombia. Luego de estar unos días en un hogar sustituto, me envían a un internado de monjas. Estando en ese internado, pasan un par de meses, me vuelven a encontrar compañeros de las FARC, en donde me comunican que han asesinado a mis familiares, han desplazado a mi familia y tienen secuestrada a mi madre. Si no regreso de nuevo al grupo, asesinan a mi madre. Fue una decisión que no pensé, automáticamente dije sí, regreso a la organización, ya a trabajar desde la parte, desde la ciudad, desde la parte urbana. Y pasa una serie de cosas porque mi familia empieza a culparme de la muerte de los familiares, de todo el tema de desplazamiento, de secuestro de madre, y empieza a haber un choque emocional, familiar, y a nivel personal me destruyo. Fue terrible, porque para mí sí era responsable de toda esta situación. Siempre si no me hubiese desertado este grupo, nada de esto hubiese pasado. Y aquí pasaba algo muy fuerte, y era que siempre medios de comunicación nos mostraron victimarios, terroristas, victimarios, y eran las palabras que nos perseguían siempre. Entonces, llegué, o todos, creo que todos llegamos a ese momento donde realmente creemos que somos eso. Viene todo un proceso, tengo un intento de suicidio que me lleva 12 días en coma, y cuando despierto de ese intento de suicidio, me comunican que tengo de nuevo 8 meses de embarazo, que soy mi hija mayor, mi hija de 15 años, y en ese momento cambia mi vida. En ese momento digo, quiero ser una mujer distinta, quiero una proyección de vida diferente, quiero reconstruirme y quiero escribir una historia diferente en mi vida. El tema es que nadie me explicó cómo hacerlo, no tenía la más mínima idea de cómo hacer ese proceso.
En el 2006 soy capturada por la fiscalía en Armenia. Me quitan a mi hija, me llaman, me dicen que no merezco ser madre por ser una terrorista delincuente desadaptada social y por ende no tengo derecho a ser madre. Me suben a un avión esposada, me traen a Bogotá y yo siempre he dicho que los ángeles sí existen, los ángeles no tienen alas, como todos creemos. A lo largo de mi vida he tenido personas maravillosas y en ese momento apareció un ángel que me habla de todo el proceso de reintegración en Colombia. Colombia no está reintegrando desde el proceso de paz. Colombia lleva más de 13 años reintegrando y ha sido un proceso de aprende y error, corrija, aprenda, equivóquese y vuelva y corrija. Y yo empiezo a ser parte de este proceso de reintegración en Colombia. Fue muy difícil porque nuestro pasado judicial, para ese momento en las hojas de vida nos exigían presentar un pasado judicial y el de nosotros decía, ya no tiene asuntos pendientes con la justicia, que era igual a decir, tuvo antecedentes. Nadie nos empleaba. Además, no teníamos experiencia laboral, no teníamos recomendaciones laborales, no teníamos academia. Escasamente veníamos con un nivel de escolaridad básico de leer y escribir. No traíamos un técnico, no traíamos un bachiller siquiera. Y empiezan a haber una serie de situaciones difíciles que me hizo entender que la vida dentro de la sociedad, como le llamamos nosotros, no iba a ser para nada fácil. Para que nos rentaran un apartamento debíamos presentar carta laboral, debíamos llevar un fiador, debíamos cumplir con una serie de requisitos que no teníamos. Eso me llevó a estar 3 días en la 10ª con 19 en el centro de Bogotá, sin que darle a mis hijas de comer durmiendo en la calle. Y en ese momento, lo único que encontré para trabajar fue un lugar donde me ofrecieron ser striptease. Y allá llegué. Y durante toda mi vida me avergonzaba hablar de esa parte. Esa mujer se llamó Tania. Y Tania llegó a ese lugar para aprender muchas más cosas porque no fue fácil, pero yo aprendí dentro de mi proceso que Tania es la mujer que más amo, la que más me dejó aprendizajes. Porque resulta que Tania fue la mujer que convirtió a Ginette Trujillo en una mujer segura, donde reconstruyó su autoestima, en donde se empoderó, venía de ser abusada por tantas personas y por tantos años, y curiosamente Tania es la que asume el control de decir ya no más, basta, tengo las herramientas para defenderme. Ni siquiera eso lo hice cuando tenía un fusil en mis manos, lo hice siendo Tania. Y fue una reconstrucción increíble, fue una transformación la que hizo Tania en mí. Fue una parte de mi vida maravillosa porque además es ahí donde conozco a un ser extraordinario, otro ángel. Es ahí donde me enamoro. Por primera vez un hombre no me causaba repudio, un hombre no me causaba asco, un hombre no me causaba dolor. Me enamoro de una forma maravillosa y me caso muy enamorada y 3 meses de casada después mi esposo fallece en un accidente de tránsito. 8 días después de enterrar a mi esposo, diagnostican a mi hija menor con un síndrome al cual el médico me miró y me dijo, disfrútala porque solo te va a durar hasta sus 12 años de edad. Y ahí me caí, me derrumbé, me partí en millones de partes
y caigo en una parte de mi vida muy oscura. No entendía muchas cosas. No entendía, en Colombia tenemos un dicho que decimos que a cuántos curas maté para esto. Y empiezo un tema de culpar, de señalar, de odiar. Odiaba a Dios, odiaba a mi madre por dejarme abandonada, odiaba a mi padrastro por verme lastimado desde niña, odiaba a los comandantes que me hicieron tanto daño, odiaba al Estado por no verme garantizado lo que yo tenía derecho al ser niña o al ser colombiana. Odiaba al militar, al policía, a la sociedad en general. Me enseñaron a odiar a las personas que tenían más recursos económicos en mi país. Me enseñaron y aprendí a llenar a todo el mundo de culpas, a todo el mundo de responsabilidades. Y llegué al momento de decir, todos me señalan como victimaria, pero resulta que aquí también la víctima soy yo. Y empieza a haber un conflicto en mí y me voy 3 meses que no salía de mi habitación, me encerré a llorar y es ahí donde empiezo a escribir Sombras y Sueños. Empiezo a escribir ese libro, desde mis demonios, lo llamo yo siempre, desde mis odios, desde mis dolores, desde mis señalamientos y reproches. Y cuando empiezo a escribir porque mi proceso de perdón más difícil fue con mi mamá. No entendía cómo, si eres madre y tu deber más grande es el de proteger a tus hijos, no lo había hecho conmigo. Y empiezo a entender, a la medida que voy escribiendo, que mi madre había sido una niña abandonada, abusada, maltratada, violentada. Cuando empiezo a escribir acerca de mi padrastro, me voy dando cuenta y empiezo a recordar que había sido reclutado a sus 8 años, que había sido abusado, violentado, maltratado. Y cuando empiezo a hacer ese ejercicio con todas las personas que odiaba, empiezo a hacer un proceso de entender. Y fue un proceso que me tomó mucho, fue darme mucho látigo, fue muchas lágrimas, fueron muchos momentos duros, pero cuando terminé de escribir la página 172 de Sombras y Sueños, me paré frente al espejo y créanme, habían desaparecido de mi rostro y de mi físico más de 20 años de edad. Y ahí entendí algo muy importante. Siempre añoré tener a una de esas personas como mínimo de las que me han lastimado arrodilladas frente a mí pidiéndome perdón. Siempre. Y fue cuando me paré frente a ese espejo en donde entendí que la única responsable de perdonarse era yo misma. Y en ese momento termino mi libro, me visto, me arreglo, me seco mis lágrimas. 8 días después me llaman de la Agencia Colombiana de Reintegración, es una entidad del Estado colombiano. Me llaman y me dicen, por favor, afíliate a Salud y Pensión, afíliate a esta póliza, tráenos tu hoja de vida. Y al otro día estaba trabajando, 8 de la mañana estaba trabajando en la Agencia Colombiana para la Reintegración en Colombia. Y de ahí empieza mi vida a dar un giro impresionante. Empiezo a trabajar con la población desmovilizada y resulta que en Colombia los medios de comunicación han sido vital, como creo que lo es en todo el mundo,
Yo creo que no tienen ni idea los periodistas y comunicadores el poder y la responsabilidad que tienen en sus manos. Empezamos a hacer un proceso en Colombia. Resulta que los desmovilizados en Colombia éramos para esa fecha más de 52.000 desmovilizados en Colombia, de todos los grupos armados ilegales. Y resulta que todos empezamos a hacer un proceso de reintegración que llevaba 9 dimensiones. Dentro de esas estaba educación. A nosotros, como dice el dicho, nosotros no nos dan carro, ni beca, ni esposo que nos mantuvieran, no. Habían unas reglas de juego muy claras para nosotros. Nosotros debíamos cumplir con todo un tema de reglas y someternos a muchas cosas jurídicas que tenían una particularidad, y era que cambiaban constantemente. Nosotros no teníamos un piso jurídico real y estable que nos garantizara una reintegración, sino que ese tema jurídico variaba y varió muchas veces en nuestro país. Entonces nosotros debíamos someternos a unas normas, a unas reglas y a cumplir con unos requisitos. Entonces, parte de esos requisitos era estudiar, y resulta que todos, muy juiciosos, durante ese proceso empezamos a estudiar. Nos capacitamos la parte técnica laboral, terminábamos nuestros bachilleres y resulta que cuando nos graduábamos, llegábamos a solicitar empleos y ninguna empresa nos contrataba, nadie. Por temor, por señalamientos, por resentimientos, por una magnitud de situaciones, nadie quería compartir ni un aula en la universidad con un desmovilizado, ni quería compartir un escenario laboral con un desmovilizado, porque además para ese momento habían tabús, habían una serie de estigmas que hacían que nadie nos quería. Cuando hay una cumbre de reintegración a nivel mundial, invitan en ese momento a Alejandro Eder, era el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, lo invitan, eran 70 países con participaciones de reintegración, y ahí compartían como esas cosas que les funcionaban y esas dificultades que tenían para implementar ese proceso de reintegración. Y el doctor Alejandro siempre lo narra de una forma muy chistosa. Él dice, él llega, y cuando empieza a hablar de reintegración en Colombia, él dice, las cifras son increíbles, y realmente el proceso en Colombia es muy, muy exitoso, realmente es muy exitoso. Cuando dice, tengo un problema, y es que ellos estudian, se gradúan, pero nadie los contrata. Alguien se levanta del público y le dice, ¿y a cuántas personas tienes trabajando tú en tu agencia? Y es ahí donde nos contratan a 20 desmovilizados a nivel nacional. Y es donde empezamos a hacer ese proceso. Reunían en un escenario a empresarios, las cabezas de empresarios más importantes de Colombia, y era irnos, llevaban a 2, 3, 4 desmovilizados, y era pararnos enfrente y narrar nuestra historia de vida. Pero no era desde la posición de víctima, no era desde la posición contrátelos por ser desmovilizados, no, era desde la posición de una persona que participó del conflicto armado, tuvo su responsabilidad y la está asumiendo. Y no la contrate por ser desmovilizada, no la rechace por ser desmovilizada. Dele la oportunidad de mostrar su potencial, dale la oportunidad de conocer su trabajo, simplemente eso. Y resulta que empezamos a hacer ese proceso en todas las entidades privadas, en las entidades gubernamentales, en todo el escenario académico, y resulta que era muy difícil
Y fue al inicio un proceso muy difícil para mí desnudar mi alma, era desnudar mi intimidad, era el pararte enfrente de personas desconocidas que no sabían qué iban a pensar de ti y de qué forma te iban a señalar. Y resulta que en ese primer escenario, desnudamos nuestras almas, contamos nuestra historia de vida y al inicio de ese conversatorio o de esa reunión, estas personas nos miraban con una cara terrible. Yo nunca voy a olvidar esos rostros. Sentí que lo hacían por obligación el estar ahí. Resulta que cuando terminamos, uno de los varios se levanta y nos dice a todos como, mándeme 5 desmovilizados, vamos a ensayar. El otro empresario se levanta y dice, a mí, mándenme 10. El que menos se arriesgó con 2 personas. Hoy día, esas empresas, una de esas empresas contrata a más de 600 desmovilizados al año. Y fue justo en ese instante donde me convencí de que era una tarea que había que hacer y que alguien la tenía que hacer. Resulta que para las personas desmovilizadas, entre más invisibles seamos, mejor. Porque adicional de toda la historia, nosotros traemos un cartel de autorrecriminación y autoseñalamiento. Entonces, durante mucho tiempo te dijeron bruto, te dijeron terrorista, te dijeron animal, te dijeron todo lo negativo que te puedas imaginar y te lo crees. Y empieza esa lucha, empieza esa batalla, empiezan las entrevistas con los medios de comunicación y todas estas personas y todos estos medios de comunicación y todas estas entidades y organizaciones empiezan a entender que una cosa eran las cifras frías y otra muy distinta, la parte humana que había detrás de cada historia, detrás de cada persona. Y en el 2015 se empieza a grabar una película que se llama Alias María, acá en Colombia. Se trataba de una niña guerrillera. Rayuela Cine, que es quien produce la película, empieza a entrevistar niñas que fueron parte del conflicto armado en Colombia. Entrevistaron a muchas niñas nacional y yo soy la última historia de vida, la última entrevista que ellos tienen, porque querían que la película tuviera escenas muy reales. Y yo soy esa última entrevista. Fue muy chistoso porque cuando los vi, cineastas con su cabello largo, jeans de su ropa costosa, mi juicio automáticamente fue, ¿qué podrán entender estas personas de nosotros? ¿Qué podrán entender de nuestra historia de vida? Y resulta que cuando terminamos esa entrevista, esta niña lloraba, el señor, que es Chepe, tenía sus ojos vidriosos y me contratan para ser parte del vestuario, de campamento, de toda la película. Cuando terminamos la película, me dice Daniela, de documental, junto con Nicolás Ordóñez, me dicen, queremos hacer un documental de tu vida, parte de tu historia, queremos llevarlo a la pantalla. En ese momento yo dije, ¿quién va a ir a ver eso? O sea, se van a ir en pérdidas, a nadie le va a interesar. Pero resulta que yo dije sí y ni cuenta me di. Y empezamos a hacer un proceso de la grabación del documental. Desde el momento en que empezamos las grabaciones, fue una reunión de amigos, fue familia. Nunca lo vi como un proyecto cinematográfico, nunca lo vi como, además yo decía, ¿quién va a pagar una bendita boleta por algo así? Nadie. Y resulta que se estrenó el documental
el documental es ¿Quién abre el quinto Festival de Derechos Humanos acá en Colombia? Y si a mí alguien me hubiese dicho la magnitud de lo que iba a significar la mujer de los 7 nombres, no hubiese creído nunca. Yo creía que para generar escenarios de perdón y de reconciliación y sensibilizar, había que ir a estudiar no sé cuántas carreras o tenía que hacer quién sabe qué truco de magia. Cuando se empieza a lanzar el documental, empiezo a tener experiencias increíbles. Tuve escenarios de 1.500 personas. Y recuerdo mucho uno en especial, y es que transmiten el documental, y por lo general, en mi país, cuando me paro frente a un escenario, siempre pido perdón a nombre de toda una organización. Siempre lo hago. Y termina el documental, y sigue una entrevista, y pido perdón por todo el daño que se había generado dentro de este grupo. Y una chica se levanta y grita a todo pulmón: Ginette, perdón. Perdón por el abandono, perdón por la indiferencia, perdón. Y empieza esta mujer a enumerar una cantidad de cosas, y se levanta otro chico y grita a todo pecho: perdón, y se levanta todo el estadio, 1.500 personas a gritar perdón. Creo que de las cosas y de las acciones más maravillosas que he vivido, y resulta que estaba la hija y la esposa de una secuestraron durante 10 años y al final asesinaron, y esta mujer me abrazaba y me decía: gracias por permitirme conocer el otro lado de la historia. Y si les narrara cada uno de esos momentos que he vivido a través de todo este proceso, no alcanzaría hoy, porque han sido muchos. Y ahí entendí que los medios de comunicación tienen un potencial increíble. Hablar, todos nos callamos, todos nos quedamos callados, da miedo, nos da pánico hablarlo. Nos juzgamos, nos latigamos, nos condenamos, nos da miedo, pero aprendí que hay que arriesgarse. Me convertí luego en Ginette Trujillo. Alba no me gusta mucho porque era el nombre que usaba mi madre cada vez que me golpeaba. Entonces me gusta más Ginette. 2 hijas maravillosas a las que intento educar con la historia de mi país, de toda esa oleada de violencia que hemos vivido, pero desde un lenguaje sin resentimientos. Le enseño a mis hijas que este país necesita de mucho. Hay muchas cosas por cambiar, pero no desde los señalamientos, no desde culpables, no desde victimizarse, no. Intento que sea un aprendizaje en donde yo pueda contribuir desde una forma bonita, constructiva y distinta. Yo sé que el perdón, la reconciliación, es un proceso extremadamente difícil, pero que hay que hacerse. Si realmente nosotros queremos construir paz, hay que aprender a hacer ese proceso. Si realmente queremos construir paz, hay que aprender a trabajar con esa persona. Hay que aprender a estudiar con esa persona. Hay que aprender a convivir con esta persona. Ahora trabajo con una ONG internacional. Trabajo con todo el tema de comunidades vulnerables. Trabajo todo el tema de género. Trabajo
general estoy en medio de varias personas contando parte de mi vida. Es un ejercicio que aprendí a hacer. Me tomó muchos años superar muchas cosas en mi vida, pero que aprendí a hacerlo y aprendí a contarlo, no desde el dolor, sino desde lo positivo que me pudo dejar. Les puedo decir que Alba Ginette me dejó como aprendizaje ser una gran mamá, ser muy responsable en mi hogar. De riendas, una mujer que se puede enfrentar a lo que sea, una mujer ruda, pero sensible y niña totalmente, una mujer con mucha experiencia en cuanto a violencia, pero muy inocente en cuanto a la vida. Y amo a Gira. Jinan me dejó disfrutar un televisor, de disfrutar de un helado, así engorde, de disfrutar de el elegir por primera vez en mi vida, después de la guerra, el color de la ropa que quería usar. Jinan me dejó como aprendizaje que la libertad son los colores. Donde hay colores hay libertad. Jinan me dejó como aprendizaje una mujer que puede reinventarse. Me dejó una mujer segura, una mujer que se defiende, que se hace respetar, una mujer que aprendió a decir no. Desde mi casa me enseñaron a que siempre tenía que decir sí, señor, bueno, señor. Llegué al conflicto, era sí, señor, bueno, señor. Y parte de lo más difícil que hice en mi vida fue aprender a decir no. Y Tania me enseñó eso. Tania me enseñó a decir no quiero, no se me da la gana, no es lo que prefiero, no. Y fue una lección grandísima en mi vida. Y Ginette es la mujer que aprendió muchos años después. Me reencontré con mi padrastro y el día que me reencontré con mi padrastro hace 3 años se arrodilló frente a mí y me dijo perdón. En ese momento no sentía absolutamente nada, no sentía odio, no sentía dolor, no sentía resentimiento, no sentía amor. En ese instante supe que realmente yo había hecho un proceso de perdón conmigo. Ginette me deja una mujer, bueno, me volví a casar, me deja una mujer trabajadora, una mujer que estudia, una mujer común, que sueña, que se endeuda, que va a cine, que come lo que quiere comer, lo que decide. No me importa la figura realmente, no. Amo el dulce, para mí el dulce es felicidad. Ginette Trujillo me ha llevado a México, me ha llevado a Estados Unidos, me ha llevado a Costa Rica, me ha llevado a un sinnúmero de lugares. Finalmente es la mujer que quiere transformar mi país, que quiere transformar vidas a través de mi historia de vida. Una mujer que es feliz, simplemente eso. Y ya para cerrar, sí me gustaría decirles que la responsabilidad y el poder que tienen al momento de escribir, narrar, transmitir, es increíble. Ustedes son demasiado afortunados los que tienen ese oficio. Ojalá
considera no desde las cifras frías, sino desde ese lado humano. Siempre contamos las historias con una sola versión. Es muy importante aprender a contar historias desde todas las versiones. Es muy importante sensibilizar. Si nosotros queremos hacer todo un proceso de perdón, de reconciliación, un proceso de paz, primero hay que empezar por sensibilizar. Creo que es algo realmente importante que se debe hacer. Y sensibilizar solo lo pueden hacer las personas que escriben, los medios de comunicación, las personas que inspiran con herramientas como las de ustedes. ¿Qué más les puedo decir? Generar conciencia es una parte increíble de todo este proceso. Recuperar las narrativas y las historias es otra parte muy importante. Y sus manos la tarea de que un proceso sea exitoso. Realmente, yo en algún momento estuve en la escuela de periodismo, con los estudiantes de periodismo del tiempo acá en Colombia, y he tenido la oportunidad de estar en muchos espacios con periodistas, y siempre resalto mucho la importancia de no perder ese ser humano que son ustedes antes de todo. Una cosa es quién soy como profesional, pero antes quién soy como ser humano. Creo que no hablo más, suelo hablar mucho. Entonces, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escuchar. Si tienen preguntas, todas las que quieran. Te voy a pedir que prendamos, por favor, los micrófonos, aunque sea de forma sin lejos, pero con el corazón. Un fuerte aplauso para esta historia, por favor. Gracias. Ay, Ginette, yo creo que ahora tú tienes un nombre 8. Un nombre 8. No sé, estaba yo revisando acá la temática de Marta Irene, de Alba Ginette, de Gira, de Gina, de Tania, de Ginette Trujillo, de Ginette la mujer. Y creo que hoy, en este evento con periodistas, medios de comunicación, creo que tu nombre 8 es ser humano. Ser humano. Qué bonita, gracias. Y creo que este nombre no lo debes olvidar. Tú, cuando en siguiente ocasión podamos ver el documental en un siguiente momento y comentarlo posteriormente, porque creo que este nombre 8 es la posibilidad que los medios de comunicación tienen al final de bautizar, de asignar, de generar de las personas que escribimos a veces cuando escribimos. Al final, no debemos olvidar esa parte. Somos humanos y como seres humanos, entonces creo que es el primer nombre y el último nombre con el que debemos dejar cumplida nuestra misión en esta tierra, como seres humanos. Esta maravillosa exposición creo que podría cerrar y mandarnos a la reflexión profunda de lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer. México tiene historias de vida maravillosas como país. Nuestra propia historia puede ser una historia maravillosa, pero creo que nos falta esa forma del valor de reencontrarnos con nosotros mismos en la memoria escrita de nuestras vidas.
pero creo que hay una oportunidad importante de hacerlo. De repente, cuando escuchamos esas afirmaciones de memoria, verdad, justicia para la no repetición, hoy, después de escuchar esto y de haber leído muchas presentaciones tuyas de los medios de comunicación y su incidencia para visibilizar la historia de seres humanos, hoy yo, como abogada, me hago una pregunta interesante. ¿Es que la memoria, la verdad, la justicia para la no repetición debe de ser siempre en una posibilidad de analizar las dos partes, en un conflicto, en la violencia, en un hecho, en un fenómeno? Y los medios, como un cuarto poder en el mundo, tienen esa gran posibilidad, porque entonces estaríamos pensando la justicia para quién, la memoria para quién, la verdad para quién y la no repetición para quién. Y debería de ser para todas las partes que aspiraran o que repetimos este eslogan muy seguidamente. Entonces, yo te agradezco mucho el compartir, porque no vamos a negar, como tú misma lo explicaste, a lo mejor las pérdidas, los impactos de lo que sucedió en un momento de vida determinado en un país. Pero tampoco podemos negar la otra parte, que a veces se vieron obligados a vivir personas que pudieron no haber tenido la opción de optar, la opción de decidir. Y a lo mejor la única opción fue conocer el mundo que conocieron. Yo he de comentar que efectivamente, como dijo Marta Charris, cuando tuvimos este acercamiento directo en una zona de reintegración y pudimos escuchar las otras historias, la percepción de los conflictos cambia, la percepción de las violencias cambia. No se borran, solo cambian, porque se apertura la mirada y la escucha de ver en un contexto qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha pasado. Pero mucho de esa posibilidad, yo hoy no quisiera repetir esa palabra tan grande, tan maravillosa, que yo sé que tú la llevas ya en el corazón, que es la palabra perdón. Yo quisiera agregar otra más, es la palabra gracias, Ginette. Gracias, Ginette. Gracias, Ginette. Entonces, me gustaría poder abrir los micrófonos. Han escrito muchas personas acá en el chat, tú puedes verlo. Y me gustaría abrir los micrófonos para ver si alguien desea hacer algún comentario, preguntar algo. Quedan abiertos. Por favor, Valeria, podemos abrir los micrófonos para todos. Y todos vamos respetando si alguien toma el uso de la voz. Es abierto. Adelante, por favor, micrófonos abiertos. Hola, mi nombre es Hazel, mucho gusto. La verdad, te felicito, te admiro por esta historia que nos has platicado. Y bueno, yo quisiera preguntarte y me voy a historias, incluso de algunos de nosotros hemos escuchado personas que vivieron situaciones muy traumáticas. En este caso, por ejemplo, todos conocemos al autor del libro El hombre en busca de sentido, a Viktor Frank. Entonces, me gustaría preguntarte, a pesar de todas estas situaciones vividas y que pasía otra, ¿cuál era tu propósito? ¿Cuál era ese motivo que te mantuvo firme, que te mantuvo fuerte y que no te dejaste rendir? ¿Cuál fue ese motivo? ¿Qué fue eso que te mantenía buscando pues ese significado en tu vida o queriendo como transformar tu vida? ¿Cuál fue ese motivo? Y
¿Cómo fue que lo lograste? Eh, gracias. Realmente yo siento que toda esa primera parte de mi vida estuve realmente muy perdida. No tenía ni idea. De hecho, muchas veces cuando tengo este intento de suicidio y que les contaba, parte de mis preguntas era esa. ¿Qué, a qué vine? ¿A qué vine a este planeta? ¿A qué vine a esta humanidad? Eh, Porque ni siquiera podía elegir quién era hasta ese momento. Yo siento que desconocí muchas partes de mí misma, pero mi punto de quiebre y mi estrellada fue cuando empiezo a escribir Sombras y Sueños, porque después de la mitad del libro empiezo a hacerme ese tipo de preguntas, porque antes me las había hecho, pero no desde el planteamiento que me la hice a partir de estar escribiendo. Sí, sí fue preguntarme por qué me había salvado de la muerte tantas veces. El embarazo de mi madre de mí fue un embarazo que no fue deseado, intentó muchas veces abortar, tuve muchas veces un arma en mi cabeza apuntándome, tuve muchas veces un bombardeo en donde muchas bombas cayeron cerca de mí, me apunté con un fusil aquí 3 veces y el tiro jamás salió, curiosamente. Tuve otro intento de suicidio donde nunca debí haber despertado y siempre hubo alguien que me dijo, suena cliché y suena todo lo que quieran, pero siempre hubo una persona que me dijo, para algo estás en este mundo. Y parte de ese momento de estar escribiendo, me pregunté, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi tarea realmente? Y sí siento, bueno, mi quiebre real fue cuando fallece mi primer esposo, cuando me diagnostican a mi hija. Yo siento que nada en la vida afecta tanto a un padre o a una madre como el que ya no sea tu dolor, sino en un ser que tú amas demasiado como son los hijos. Y yo siento que es ahí donde realmente aterrizo, me estrello contra el mundo y en donde digo, algo está pasando y algo tiene que pasar diferente a. Y yo siempre lo he narrado fue una elección de vida, siempre. Fue en el momento en que me paré frente a ese espejo y dije, elijo vivir, elijo hacer un proceso distinto, elijo hacerme responsable de mis errores, de mis decisiones y de todo lo que pasa en mi vida. Elijo reescribir mi vida de una forma distinta. Y yo sí siento que realmente es una decisión de vida, que en mí tuvo que pasar muchísimas cosas para hacer esa elección. Tuve que vivir muchas cosas que hubiese podido tal vez evitar, pero yo siento que ese momento fue cuando sentí que ya no tenía nada, que lo había perdido todo. Y en donde realmente me di cuenta que nunca había perdido, que todo ese trayecto de mi vida había sido para forjar la mujer en lo que me iba a convertir a partir de ese momento. Muy bien, gracias. ¿Alguien más gusta, gracias Jacel, alguien más gusta hacer alguna participación, generar algún comentario? Sí, buenas noches. Adelante. Hola Ginette. Ante todo, te quiero, no sé, agradecer esas palabras que dijiste al final. Tu vida es, no sé, es impresionante, pero en el momento en el que llegas al perdón, al decir yo elijo para mí, hay algo bien característico que a lo mejor para muchos puede sonar banal, pero para ti tiene un significado muy grande, el donde
Yo disfruto el dulce, yo disfruto el tener mi cuerpo como esté, sin importar lo que digan los demás. ¿Por qué? Porque tú ya pudiste probar todos los demás sabores. Y ahorita que estamos en una época de transición, muchas veces nos preguntamos lo que decía la semana pasada. Primero hay que saber qué es lo que nos duele, qué es lo que nos está afectando para poder también gozar lo que viene más adelante. Muchas felicidades y celebro tu vida. Gracias. Muchas Gracias a ti gracias. por esas palabras tan bonitas. ¿Alguien más? Yo quisiera también comentar algo, doctora, si me lo permite. Adelante, don Joaquín. Yo quisiera preguntarle a Ginette, bueno, para empezar, decirle que es impresionante, pues me impresionó mucho su vida, su resiliencia, su manera de soportar todas las barbaries. Pero lo que me pregunto ahorita es cómo pudo superarlo. O sea, ¿acudió a algún psicólogo? ¿De qué manera? Mira que es muy interesante porque el 98% de la población desmovilizada de conflicto armado sale con una afectación altísima psicológica. Y en Colombia, aparte de lo que es el proceso de reintegración y de reincorporación, han tratado de que esa sea una dimensión a trabajar durante todo el proceso de reintegración. Pero es impresionante porque, como les decía, para el 2013 éramos 52.000 desmovilizados, activos éramos 30.000 desmovilizados, y era un profesional para más de 80 personas. Entonces, era un psicólogo que debía atender a más de 80 personas al mes, en donde realmente se convertía más en llenar formatos que hacer un proceso. Y por más que la agencia quisiera, era una tarea realmente engorrosa. Entonces nosotros teníamos unas visitas mensuales, pero era más como un tipo de encuestas, de cuestionarios, de cosas así, pero no un proceso psicosocial, psicológico como tal, no. Y de hecho, yo siempre he dicho que es donde se debe enfocar más y dar más prioridad en el proceso, porque es impactar a estas personas, es transformar todo un contexto familiar, comunitario, social, donde se lograra trabajar esto más a fondo. Muchas personas no hacen ese proceso. Yo lo viví a través de escribir este libro. Este libro fue lo que realmente marcó mi vida, porque encontré que a través de la escritura era esa herramienta que podía hacer mi proceso. Fue un proceso realmente autónomo. Después sí tuve la oportunidad, hace 3 años tuve la oportunidad de ir a Costa Rica. Hice un proceso con Voces Vitales en Costa Rica de una semana, en donde estuve como involucrada con todo el tema de mentoría, y eso también me ayudó como a entenderlo, me ayudó a entender el ABC de un proceso, y me ayudó, me terminó de reforzar como ese proceso que ya venía haciendo. Pero realmente en Colombia ese proceso no se hace con la población. No es porque no se quiera, no es porque no esté la propuesta, sino que realmente es un proceso que tomaría tiempo, que tomaría recursos, que implicaría una cantidad de cosas que pues no estamos en posición de hacerlo. El tema de reintegración. Hay un acompañamiento, pero no en el aspecto psicosocial. Y sí siento que donde todas las personas hicieran un proceso como este que yo he vivido, sería maravilloso.
realmente sería un trabajo genial. Y cabe, perdón, anexo algo más. Y hay algo muy importante y es que muchas veces siempre nos decían, ¿quién reintegra a los desmovilizados? Y siempre, pero si están reintegrados, ya se reintegraron, ya hicieron el proceso, pero resulta que a la sociedad también hay que reintegrarla. Suena chistoso, pero con toda la población hay que hacer este proceso. No es solo con el desmovilizado. Y suena muy gracioso porque cuando le decíamos a las empresas o cuando nos parábamos en un escenario académico a decir el proceso de reintegración es para todos, que es diferente, que nos toca de una forma distinta, pero nos corresponde hacerlo a todos. Supongo que hay muchas chicas y chicos en tu misma situación. ¿Ya se regularizaron o todavía existe el problema en Colombia? Bueno, realmente quedan unas disidencias minoritarias, pero sí hay unas disidencias que actualmente persisten, pero yo siento que son otro tipo de implicaciones. Es decir, en el proceso de paz, realmente se desmovilizaron personas que desde muy niños. Es increíble, pero más del 70% de la población guerrillera fue reclutada siendo menor de edad. Lo que pasa, del 80%. Lo que pasa es que el Estado colombiano, si tú entras a un grupo armado siendo menor de edad, pero sales siendo mayor de edad, no te reconoce como reclutamiento infantil. ¿Sí me hago entender? Sí. Todas estas personas que fueron reclutadas siendo niños o un reclutamiento forzado, fueron las personas que aprovecharon el proceso de paz y se desmovilizaron. Pero yo quiero aclarar algo muy importante y es que a pesar de que el proceso de paz es muy importante, el proceso de desmovilización viene desde muchos años atrás. Y desde años atrás se venía desmovilizando una cantidad de personas de varios grupos armados. En las disidencias que quedan ahora, que es una minoría, entran a jugar otros aspectos, rutas de narcotráfico, territorio, entran a jugar otras cosas, pero las personas que realmente ingresan a un grupo armado por condiciones forzadas, sí salieron todas en el proceso de la firma. Muy bien. Tenemos espacio para 2 intervenciones más. ¿Alguien gusta? Adelante. Sí, yo. Buenas tardes, buenas noches. Sí, Laura.